Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta nueva sesión del ciclo de conferencias, la número 4. Comenzamos en este momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, estimados estudiantes, estimados amigos y amigas que nos han seguido durante todo este ciclo. Es un gusto darles la bienvenida en nombre del Comité Académico de la Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo y, por supuesto, de las universidades que participan en esta iniciativa de la Maestría en Integración Centroamericana, de nuevo a este ciclo de estudios sobre la Alianza Birregional Europa-América Central. Como saben, hoy arrancamos nuestra cuarta sesión de webinars y en esta ocasión esperamos profundizar en el conocimiento sobre los elementos centrales de la necesaria profundización del proceso de integración centroamericano, explorando el tema de la generación de políticas públicas regionales y los desafíos en términos de gobernanza para el espacio regional centroamericano. Por lo tanto, contamos hoy con un expositor que ya es conocido del grupo de estudiantes del programa de maestría, que abordará los temas relacionados con el debate sobre la gobernanza regional y el diseño institucional comunitario, además de las consecuencias en el estado actual de la integración. Todo ello con el objetivo de brindar algunos elementos de reflexión y de debate sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema de integración centroamericano en cuanto a la formulación de un espacio de integración capaz de proveer de bienes públicos regionales a los estados centroamericanos. Como saben, uno de los elementos centrales de nuestro espacio de reflexión es el tema de cómo el acuerdo de asociación busca fortalecer los esfuerzos regionales por consolidar espacios institucionales comunitarios capaces de responder a los objetivos fijados por los países miembros de ambos procesos. Por tanto, nos ha parecido imprescindible explorar la temática de las políticas comunes en la región centroamericana y en la región europea para complementar las perspectivas que se han ido planteando no solo durante el programa de maestría, sino también en el marco de este ciclo de estudios. Esto porque, como saben, uno de los objetivos de la Alianza Birregional es precisamente fortalecer aquellos procesos que promueven la construcción de una agenda dirigida hacia el desarrollo sostenible en ambas regiones. Entonces, antes de presentar a nuestros expositores, me gustaría de nuevo agradecer el respaldo
de la iniciativa Viviendo la Integración desde la Academia de Atepeca, de la Secretaría General del SICA por el espacio y por supuesto de las universidades, la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Centroamericana de El Salvador y la Universidad Centroamericana de Nicaragua y desde luego la Universidad Loyola Andalucía. Vamos a proceder como lo hemos hecho en las últimas sesiones. Tendremos un espacio de alrededor de media hora para que nuestro expositor principal nos presente sus ideas y luego tendremos un espacio de comentarios. Hoy tenemos el gusto de contar con 2 comentaristas que nos acompañarán, a quienes presentaré en un momento. Y luego, para finalizar, tendremos un espacio de preguntas y respuestas del público, de nuevo intentando no ir más allá de 1 hora, aunque eso se haga muchas veces bastante difícil. Entonces, ahora tengo el gusto de presentar a nuestros expositores. El doctor Francisco Santos es profesor de la Universidad Loyola Andalucía y, por supuesto, profesor del programa de maestría en integración regional y desarrollo. Se ha especializado en el tema de integración regional centroamericano y es una de las referencias internacionales en el estudio de las políticas públicas centroamericanas y el diseño institucional del SICA. Además de ello, ha sido miembro del comité académico del programa de maestría en integración y desarrollo. Contamos también con la participación de Olga Pozo, que es actualmente jefa del Departamento para Centroamérica y el Caribe de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo. Ha sido también directora del Fondo España SICA, funcionaria para la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. También ha sido parte del comité académico del programa de maestría en integración y durante muchos años ha trabajado por la integración centroamericana desde el marco de la institucionalidad del SICA. Y finalmente contamos con la participación de Ingrid Figueroa. Ella es especialista en comercio internacional por la Universidad Complutense de Madrid y tiene estudios en formulación y gestión de proyectos en Berlín, en Alemania. Es actualmente jefa de asistencia técnica internacional del Programa Regional para la Programación Estratégica de Centroamérica, de ATPECA, y ha tenido experiencia en la dirección de CEMPROMIPE, así como la oportunidad de asesorar a instancias como el Banco Mundial a nivel regional para Centroamérica. Así que con ello, yo dejo en uso de la palabra a Francis para que contemos con la mayor cantidad de tiempo para escucharle. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, buenas noches desde España. Muchas gracias a la maestría y al programa Viviendo la Integración por darme la oportunidad de presentar los avances de mi investigación. Por supuesto, me alegra muchísimo volver a encontrarme con los alumnos de la maestría, con los maestrantes de la maestría en integración centroamericana y desarrollo, también con amigos y colegas que se encuentran hoy aquí presentes. Y siempre para mí es un placer colaborar, no solo ya con las universidades centroamericanas, sino también, por supuesto, con las instituciones de la integración centroamericana. Los contenidos que hoy les quiero compartir, algunos de ustedes ya han tenido la ocasión de oírme hablar sobre este tipo de temas. Tienen a las políticas regionales de la integración como eje central, pero a diferencia de mis últimas presentaciones, que se han centrado de alguna manera en la caracterización de las políticas regionales del SICA, por ejemplo, en el estudio del ciclo de las políticas,
Hoy, y un poco de manera ilustrativa sobre los avances, los trabajos que venimos realizando desde nuestra universidad en los últimos meses, hoy voy a tratar de profundizar algo más en el análisis. Hoy me voy a centrar en el significado de las políticas y en sus repercusiones. Por decirlo de algún modo, en la integración latinoamericana, no solo la centroamericana, sino la latinoamericana, los debates normalmente han tendido a poner el foco en las razones de la integración y no tanto en los resultados y en los efectos. En mi opinión, esa etapa ya ha pasado. Ahora es tiempo de resultados. Ha llegado el momento de echar una vista panorámica a estas décadas y ver cómo ha sido el desempeño de los proyectos en toda América Latina y en nuestro caso, por ser nuestro punto focal de investigación, el centroamericano. Voy a compartir pantalla. Yo, en principio, creo que ya debe estar compartiéndose. Se confirma la pantalla. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy bien, empecemos. La ventaja de estudiar el significado de las políticas regionales, lo que podríamos identificar como policies, es que nos permiten recorrer la práctica totalidad de los procesos de integración. De alguna manera es una visión, como digo, una visión extensiva de los procesos. Yo diría que son la máxima expresión, el catalizador de la integración. Las políticas son acciones que emanan de una decisión a su vez política, en este caso de polity y de politics, una decisión política, como digo, del máximo nivel, que tiene por objeto resolver un problema considerado común que no está siendo resuelto o atendido ni por los estados nacionales ni por el mercado. Esa decisión debe canalizarse por la estructura política de una organización internacional bajo el liderazgo de los órganos competentes. En el caso del SICA, por ejemplo, estaríamos hablando de la reunión de presidentes, de los consejos de ministros sectoriales, y luego también debe contar con el apoyo burocrático y administrativo de las secretarías, que sería el siguiente nivel en la estructura organizativa del SICA. Por ejemplo, lo hemos visto en nuestra asignatura de la maestría. A su vez, deben convocar a los sectores públicos y privados involucrados para que participen en su diseño y formulación. Ahora hablaremos un poco más adelante hablaremos de esta experiencia en las políticas centroamericanas, esta experiencia de apertura, de pluralización, de participación, que ha sido toda una innovación. Las organizaciones, además, deben estar dotadas de instrumentos políticos, de mecanismos jurídicos, pero, por supuesto, también de recursos, recursos que hagan posible estas políticas. Por último, deben coordinarse con los propios gobiernos para que sean implementadas y poder dar solución al problema en cuestión. Concretamente de este elemento, ahora también haré un poco énfasis, brevemente, para no extenderme demasiado. En definitiva, las políticas regionales son, por tanto, bienes públicos ofrecidos por organizaciones regionales, organizaciones internacionales de carácter regional, que resuelven el problema de las sociedades de los Estados miembros. Es, por así decirlo, el instrumento que convierte el regionalismo en regionalización. Ahí está.
En esta diapositiva inicialmente aparece un primer catálogo tentativo de políticas surgidas del accionamiento del SICA. Vamos a ir trabajando sobre ella, como digo, como base, aunque el centro de la charla se sitúa básicamente, como he dicho, en las repercusiones, en el significado y en las repercusiones, en el impacto que tiene para que este catálogo de acciones regionales puedan materializar el regionalismo en regionalización. La formulación de políticas públicas en espacios transnacionales es un proceso realmente conflictivo, que requiere conjugar un buen número de virtudes en materia de gobernanza, coordinación, agencia, sobre todo en estos tres campos, ¿no? Estos tres campos en realidad son campos minados para la acción colectiva. Están llenos de problemas por la magnitud y por la profundidad de los intereses que normalmente hay en juego. Y sobre todo por la necesidad imperiosa de contar con instituciones que funcionen. Quiero subrayar esta última frase, ¿no? La necesidad imperiosa de contar con instituciones que funcionen. Para los planificadores, gobernanza, coordinación y agencia de las organizaciones internacionales serían los principales problemas del SICA y de la Unión Europea, por ejemplo. Serían sus principales problemas como proveedoras de bienes públicos regionales. Sin embargo, para los internacionalistas, como es mi caso, es más bien un problema de gobernanza global. Concepto más amplio que abarca problemas de política y problemas de derecho internacional. Y me vais a permitir que me detenga un momentito para aclarar un poco la profundidad del problema. El problema de la gobernanza global está vinculado a la necesidad de crear un orden transnacional en un mundo basado en lo que se conoce como patrón westfaliano. Es decir, donde las relaciones se basan en la primacía del principio de soberanía nacional. En el sistema internacional, cooperar es mejor que no cooperar. Es un consenso básico del orden liberal, que aunque en los últimos tiempos ha estado un poco amenazado, parece ser que nuevamente se vuelve a retomar como el camino, como la vía más adecuada para la construcción del orden internacional. Pero la cuestión se centra en cómo hacer esa cooperación, ¿no? Cómo hacerla de manera equilibrada, de manera que permita acceder a los beneficios de la cooperación con el menor coste de la cesión de soberanía a la hora de tomar decisiones. Eso, por supuesto, sin menoscabo de otros principios de la convivencia internacional que ya están consolidados desde hace décadas en el seno de Naciones Unidas, desde la diplomacia hasta la solidaridad internacional, ¿no? Entonces, las organizaciones internacionales operan en áreas, yo diría que en las áreas más importantes de formulación de política internacional. Operan en comercio, con ese rol de vehículos de la cooperación, de espacios facilitadores de la cooperación, operan en un mundo global cada vez más interdependiente, operan en el comercio, operan en las finanzas, en la paz, en el desarrollo, en la seguridad internacional. Por tanto, tenemos que reconocer, tenemos que partir que la cesión de soberanía es una cuestión muy sensible que afecta a sectores capitales de los estados. Estamos viendo también la importancia que siguen teniendo los estados al menos como construcción político-administrativa. Estamos viendo en la pandemia que los estados han sido, al fin y al cabo, los que
ante el mal funcionamiento de la gobernanza global, han tenido que salir un poco al rescate de las sociedades. En muchos casos, a los gobiernos suele parecerle, y con razón desde mi punto de vista, que los beneficios de la cooperación son menores que los costes políticos a la hora de asumir que las decisiones no se tomen en sus capitales. Para mí esta es una primera clave que debemos tener en cuenta a la hora de la formulación de las políticas regionales. Es decir, necesitamos encontrar un punto de incentivo para los gobiernos. Es decir, la cooperación tiene que rendir beneficio a los gobiernos. Cooperar es mejor que no cooperar, pero es mejor porque ofrece beneficios. Lo que ocurre es que esta percepción suele estar, esta percepción de desconfianza y de incertidumbre suele estar lógicamente más presente en países con menores niveles de desarrollo, países que normalmente suelen tener problemas de gobernabilidad o incluso, si me apuran, en países con narrativas nacionalistas que proceden por su condición de estados postcoloniales, ¿no? Por tanto, construir un proyecto de integración en una región en desarrollo no es un programa fácil. Eso hay que tenerlo muy presente, como digo. El problema de la gobernanza, por tanto, de las políticas regionales en escenarios complejos y vulnerables, como por ejemplo puede ser Centroamérica, comienza por las dificultades que aparecen en los propios Estados miembros, en los propios Estados nacionales. Y desde mi punto de vista, en el caso de Centroamérica, para mis alumnos de la universidad, del grado de la universidad, incluso es el problema que planteo como hipótesis de partida en mi asignatura de América Latina. Para mí, el problema, las dificultades de construir estados-nación inclusivos es uno de los principales problemas del desarrollo de América Latina. Por supuesto, es un problema macro. El problema de la gobernanza se ve afectada, por ejemplo, por poner algunos ejemplos de a qué me estoy refiriendo con esta debilidad, y dónde se manifiesta como problema de gobernanza propiamente dicho. Por ejemplo, se puede ver en los aspectos como la polarización política. Polarización política que impide alcanzar consensos que terminen materializándose en políticas que resuelvan los problemas, como hemos dicho. Concentración del poder político y económico. Inexistencia de una fiscalidad suficiente para dotar de recursos a los estados. Hemos dicho que las políticas necesitan recursos. Si no hay recursos, si los estados no tienen la capacidad fiscal para obtener recursos de la sociedad, pues obviamente no podrán suministrar esas políticas. No tendrán capacidad para el financiamiento de las políticas. Luego, el problema de gobernanza tiene que ver también con la debilidad de la función pública, con un irregular funcionamiento del ordenamiento jurídico y, por supuesto, también tiene que ver con la delgadez de las sociedades civiles. Por último, es un problema de poder y es un problema también de control político. Por ejemplo, en materia de políticas públicas se puede relacionar el control político y económico que ejercen determinados grupos de interés y que ideológicamente pueden negarse a permitir que los gobiernos activen cualquier programa regulatorio que ponga en riesgo sus privilegios. Por supuesto, huelga decir que me estoy refiriendo claramente a América Latina, escenario de América Latina, y por supuesto que me estoy refiriendo a escenarios seguramente reconocidos por ustedes también en Centroamérica. En definitiva, podríamos decir que todas estas razones son las razones por las que
Centroamérica no cuenta con una experiencia ni extensa ni exitosa en materia de políticas públicas y son la causa que son las causas, en plural, que determinan la calidad de las instituciones. Y aquí hay una diferencia sustancial que aparece ya entre Centroamérica y Europa. No he querido centrar mi charla en los aspectos comparativos porque desde mi punto de vista no ha lugar, ¿no? No ha lugar y todos los que estamos aquí somos muy conscientes de ello. Sí, por supuesto, voy a hacer alusión a aquellos espacios donde Europa, la integración europea permite iluminar un poco el debate, ¿no? Por tanto, existen debilidades existen debilidades por parte de los estados centroamericanos a la hora de proveer de políticas públicas a las sociedades centroamericanas. Y, por supuesto, estas mismas debilidades se trasladan fácilmente al SICA, como es normal. Podríamos, de hecho, extrapolar con cierta facilidad los problemas del desarrollo de la región con los problemas del SICA. Esto se lo hemos oído a Pedro Caldentey durante mucho tiempo y siempre nos ha parecido un argumento absolutamente racional y lógico, que por supuesto compartimos. Sin embargo, el SICA, como organización internacional y como organización internacional de la integración, ofrece una oportunidad para corregir lo que yo llamaría esta presunta tendencia a replicar los problemas de gobernanza que tiene la región. Desde las relaciones internacionales, las organizaciones internacionales son una solución al problema de la acción colectiva, una solución que permite la cooperación. Vamos a ver por qué. Las organizaciones internacionales, como vehículo de cooperación que hemos mencionado antes, lo que hacen es propiciar un espacio donde la correlación de fuerzas es sensiblemente diferente a la que existen en los territorios nacionales, a la que existen en los países. Aquí, la potencia de los actores participantes, es decir, los estados, a través de sus gobiernos representativos y los intereses en juego, tienden a generar dinámicas múltiples y novedosas que hacen emerger oportunidades que no están presentes en los territorios nacionales. Lo que en los estados-nación pueden ser obstáculos de bloqueo para poner en marcha algún tipo de políticas, en el espacio regional, aparecen espacios innovadores que permiten introducir otros elementos y con ellos aparecen oportunidades. Porque el hecho de que las organizaciones internacionales se constituyan como una entidad política y jurídica propia termina por otorgarles la posibilidad de establecer pautas institucionales diferenciadas de las que tienen los propios estados-nación. Les voy a poner un ejemplo. Creo que a mis alumnos de la maestría ya les puse este ejemplo cuando intenté explicarles esta misma idea. El siguiente ejemplo. Piensen, por ejemplo, en el mercado regional centroamericano, por ejemplo, o el europeo. Un mercado regional no es la suma de los mercados nacionales. Es un constructo distinto, constructo bien diferenciado. Un constructo que ofrece otras reglas del juego a las que los agentes interesados terminan por adaptar sus conductas. Se van a ver inmersos en una nueva dinámica y tienen que adaptar sus conductas. La remuneración que los agentes económicos obtienen por su participación en este nuevo constructo es distinta. De tal manera que una empresa que, por ejemplo, pueda ser campeona nacional, incluso teniendo un rol oligopólico en un mercado nacional, puede ser una empresa perdedora en un mercado regional. Puede ser una empresa perdedora si no adapta sus pautas de competitividad a las nuevas reglas. Y obviamente aquí aparece un riesgo de gobernanza a la hora de definir esa nueva regulación
que afecte al mercado regional. Este es un ejemplo ilustrativo muy fácil que se puede entender acerca de cuál es esa problemática, ¿no? La profundidad de esa problemática. En definitiva, la interdependencia que se produce en este marco regional juega a favor de la innovación. Esa es la oportunidad que el SICA puede ofrecer a una región como Centroamérica para cambiar sus patrones del desarrollo, por ejemplo. Digamos que podemos utilizar otras explicaciones, pero aquí tenemos ya un incentivo para integrarse, sobre todo para países en vía de desarrollo que no son capaces de salir de esos obstáculos, enormes obstáculos que tienen por la cooptación de intereses de determinados grupos del interés particular en lugar del interés general. Y la Unión Europea es un ejemplo claro de esta innovación, del potencial que ofrece esta innovación. La pregunta que nosotros nos hemos planteado muchas veces, la pregunta que yo vengo oyendo a mi entorno en la fundación y en la universidad es ¿podría serlo el SICA? ¿Por qué no podría serlo el SICA? Lo ha sido la Unión Europea. ¿Por qué no podría serlo el SICA? Para que esa oportunidad se materialice, en esto es lo que venimos trabajando, particularmente, yo diría que en las 2 últimas décadas, Pedro Caldentey, incluso en las 3 últimas décadas, como digo, para que esa oportunidad se materialice, es necesario el establecimiento de unos requisitos institucionales. Hemos dicho que las instituciones eran fundamentales. Necesitamos una serie de requisitos institucionales. Vamos a revisar qué requisitos institucionales son necesarios. Primero, las organizaciones internacionales como formuladoras de políticas internacionales enfrentan un importante dilema en su propia naturaleza. Este es un claro marco teórico de las relaciones internacionales, el enfoque de las organizaciones internacionales en las relaciones internacionales. Conceptual y legalmente se encuentran en un espacio entre la soberanía nacional y las obligaciones legales contraídas por los Estados miembros en el momento de adscribirse al acuerdo constitutivo. Estas organizaciones son creadas por compromisos asumidos por los Estados soberanos y su finalidad no es otra que vincular a esos estados con sus compromisos. Es decir, las organizaciones internacionales tienen el difícil papel de hacer cumplir los compromisos a los estados que la crearon. No me digan que no es un reto. Es un reto importante. Es un reto que está en la propia naturaleza de las organizaciones internacionales. Hacer cumplir los compromisos de los estados que a su vez fueron los estados que crearon esa organización internacional. Se ven entonces la necesidad de hacer que los estados cumplan aún cuando estos compromisos puedan ir, como ocurre a menudo, en contra de los intereses coyunturales de los gobiernos. De los intereses coyunturales de los gobiernos. Ahora también matizaré esta cuestión. Es importante también entender que las organizaciones internacionales no configuran sistemas políticos independientes, propiamente dicho. Es decir, las organizaciones internacionales no tienen competencias en los territorios nacionales, ni cuentan con mayor infraestructura administrativa que la que les ofrecen los Estados miembros. Por tanto, la coordinación, y esta es una cualidad que deben tener las organizaciones internacionales, la coordinación en materia de política regional es obligatoria. Obligatoria. Si no existen mecanismos de coordinación, difícilmente se van a poder implementar políticas regionales, porque las organizaciones internacionales, el SICA ni la Unión Europea, tienen competencia en los territorios nacionales para implementar las políticas. Aquí me gustaría destacar una confusión importante que se produce habitualmente en el marco de las políticas regionales del SICA, y es que en su formulación, si ustedes se paran a leer los documentos oficiales, en la mayoría de los casos se tiende a hablar de las políticas regionales como complemento de las políticas nacionales, y eso técnicamente da lugar a problemas que suelen desembocar en ineficacia
y en ineficiencia. Porque las políticas regionales son un constructo distinto a las políticas nacionales. Tienen otros objetivos y aunque requieran obligatoriamente la colaboración de las administraciones nacionales, por supuesto, exijan coherencia y cierto nivel de armonización con esas políticas nacionales, su espíritu es otro. Su espíritu es otro, tienen otro origen, requieren otros procesos, otros mecanismos, procedimientos propios. Es decir, sus resultados pueden ser complementarios a los de las políticas nacionales, pero su objetivo, su acción colectiva, su toma de decisiones es muy diferente, son distintos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el solapamiento que aparece en muchos casos, en muchos casos de estas políticas que tienen ustedes ahí en el cuadro, el solapamiento que aparece es un alto riesgo de ineficacia. Hemos comprobado que en todo el ciclo de proyectos hay una confusión enorme en este tipo de cuestiones. Estamos hablando de racionalidades distintas, diferentes. Por tanto, el diseño, la formulación y la implementación tienen que ser distintas. Aquí hay una confusión, por supuesto, en el significado de la complementariedad, ¿no? En definitiva, para que una organización regional pueda hacer cumplir con todo este conjunto de reglas, necesita dotarse de instrumentos políticos y jurídicos. La clave, entonces, está en que las organizaciones internacionales tengan capacidad para obligar o para persuadir a los gobiernos a cumplir con los compromisos adquiridos, que es un poco lo que les señalo ahí en ese cuadro. El problema es que el SICA no cuenta en la actualidad con estos instrumentos de diseño institucional. Esa es la realidad, digamos que esa es una de las conclusiones de nuestra investigación. El SICA actualmente no cuenta con los instrumentos necesarios del diseño institucional. La Unión Europea sí. La Unión Europea sí. Yo diría que, por ampliar un poco esta idea, yo diría que en estos momentos más bien el SICA es en realidad un claro reflejo de los problemas de gobernanza de la región. O al menos eso es lo que se extrae de las conclusiones de nuestros últimos trabajos. En definitiva, el diseño institucional del SICA se puede convertir en un obstáculo para la implementación efectiva de las políticas regionales que con tanto esfuerzo y dedicación, por otro lado, se han formulado durante las últimas décadas desde las distintas secretarías. Vamos a ir avanzando. Ya entramos en la parte final ya de la presentación, acerca de las consecuencias de este diseño institucional del SICA. Pero vamos a ir por partes. Estamos hablando de los problemas del diseño institucional del SICA, como corolario, ¿no? Vamos a ver cuáles son algunos de esos rasgos más característicos del diseño institucional del SICA y por qué se conforman como ese obstáculo. Muy rápidamente, por supuesto voy a intentar ser muy sintético. Primero, por un lado, el acuerdo constitutivo, que es el punto inicial del proyecto. Podemos decir que el acuerdo constitutivo de reactivación de la integración centroamericana fue un acto decidido, incluso audaz, en lo político. En lo político fue una acción decidida. Sin embargo, en lo jurídico y en lo institucional fue confuso. Digamos, confuso en lo jurídico y yo diría que disperso en lo institucional, por afinar un poco más. Se construyó una estructura de nuevo cuño a la que se incorporaron organismos e instituciones heredadas del pasado y se amplió el alcance del proyecto en los siguientes años, Tratado de Integración Social, Tratado Marco de Seguridad Democrática, ALIDES, si ustedes quieren, de tal manera que, como digo, se amplió el alcance del proyecto. Pero todo eso se hizo sin definir previamente el modelo ni aclarar los consensos con los que se contaba
para llevar a cabo esa ampliación multidimensional, que yo aplaudo, ¿no? Porque recoge esa aspiración de desarrollo multidimensional de la región que efectivamente era necesaria. Lo único que ocurre es que esos pasos en un ámbito de gobernanza conflictiva deben darse con sumo cuidado. Entonces, además, la irregularidad en la membresía, la asimetría a la hora de participar en distintos procesos y el solapamiento de competencias ha quedado un poco como característica propia del SICA. Y por eso se ha producido un cuestionamiento prácticamente de la institucionalidad, pues prácticamente desde 1997, prácticamente desde que comenzó el proceso. Luego, por otro lado, a diferencia de la Unión Europea y como muchas organizaciones internacionales, el SICA no cuenta con delegación de autoridad ni con un ordenamiento legal lo suficientemente robusto e institucionalizado que tenga capacidad para ordenar el procedimiento, todo este procedimiento al que antes hemos aludido cuando hablábamos de las políticas. Y eso se aprecia con total nitidez en los procesos de formulación y en la definición de los instrumentos de políticas resultantes. Luego, por otro lado, políticamente, voy muy rápido, el monopolio del poder y la autoridad se concentra prácticamente en dos órganos con un claro perfil intergubernamental, que son los que toman las decisiones por consenso y, por tanto, al tomarlas por consenso, existe poder de veto. Otorga la posibilidad de veto. No existe ningún órgano, de hecho, de naturaleza estrictamente regional que tenga capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Ni decisiones competenciales que permitan la implementación, por ejemplo, de acciones como una política regional. De los actos jurídicos del SICA, aquellos que son vinculantes, los reglamentos, los acuerdos, los reglamentos y las resoluciones, digamos que ningún órgano, ni el Parlacén, ni la Secretaría General, ni los comités consultivos, por supuesto, tienen capacidad para la toma de ejecuciones. Quizá el comité ejecutivo tendría que ser el órgano que jugase ese papel, pero en realidad es un órgano, como todos ustedes sabrán seguramente, de designación intergubernamental. Francis, disculpa, ya estamos un poco sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo, los sí. comentarios. Bueno, me voy a dejar algo atrás seguramente, pero ya he colocado la diapositiva de las consecuencias que tiene todo esto, porque por supuesto podemos redundar en las debilidades de este diseño institucional, pero tampoco es necesario extenderse, ¿no? En definitiva, tenemos este marco de debilidad del diseño institucional del SICA que obstaculiza la implementación de las políticas. La cuestión es que todos estos aspectos terminan redundando en la mala calidad de las políticas y tiene costes sobre la integración. Y aquí es donde ya vamos a ir finalizando para que vean las repercusiones de esta debilidad en el diseño institucional. Como digo, tienen un impacto desde mi punto de vista profundo. Primero, porque sin resultados en materia de políticas regionales, el proyecto integracionista pierde crédito y legitimidad. Se convierte en una estructura política que no hace políticas, es decir, genera desconfianza entre los actores, entre las sociedades y genera incertidumbre. Bajo el actual modelo, entonces, concluiríamos que las políticas tienen pocos visos de resultar eficaces. Ahora bien, en un hipotético proceso de reforma, y aquí viene un poco la contribución para el debate, ¿no? En un hipotético proceso de reforma, ¿qué líneas de debate serían necesarios abrir? Bien, en mi opinión, al menos,
en mi opinión al menos, sería necesario plantear debates acerca de los siguientes aspectos. En primer lugar, en la cuestión de membresía, vinculada a la renovación del mayor o menor compromiso de los Estados con la integración, por supuesto. Aquí de lo que se trata es de renovar el compromiso por parte de los Estados. ¿Es posible, me pregunto, es posible pensar en sacrificar un proyecto más inclusivo por un proyecto más eficaz? Esta podría ser una pregunta que nos deberíamos plantear. ¿Habría que reconstruir el sistema para hacerlo con una geometría variable, quizás más intensa, una membresía que permitiera una integración de varias velocidades? Esa podría ser una pregunta de debate que habría que plantear. En las cuestiones de alcance y subsidiariedad, este es un elemento también determinante, porque nos permitiría establecer el modelo y redefinir el diseño en aspectos fundamentales como el principio de subsidiariedad o las modalidades de política. Básicamente se trataría de intentar atender a qué tipo de políticas públicas se llevan a cabo y cómo se financian, teniendo muy en cuenta lo que ya he apuntado antes, que para que pueda haber políticas públicas necesitamos pensar en incentivos, qué beneficios se ofrecen a los Estados, y por supuesto necesitamos estrategias que prioricen unas políticas sobre otras. Esos cuadros que ustedes han visto antes no son más que un conjunto formulado desde mi punto de vista, y esta es una opinión muy personal que hemos discutido con colegas, formulado con mucho interés, pero de manera indiscriminada. Esa es una estrategia que se ha demostrado ineficaz. Es necesaria una estrategia de priorización basándose en la factibilidad y basándose también en la obtención de beneficios. Luego, por otro lado, es necesario también revisar las cuestiones de control y de centralización, cómo se distribuye el poder y la autoridad dentro del sistema. Porque dependiendo del modelo, algún tipo de equilibrio entre delegación y agrupación de competencias va a ser necesario. Es decir, la formulación, la implementación de políticas afecta a aspectos relacionados como la toma de decisiones, el establecimiento de competencias, la coordinación multinivel, la legalización, qué tipo de obligación, qué tipo de precisión de normas. En definitiva, necesitamos saber quién está al mando y quién puede tener competencias para tomar decisiones, porque si solo la tienen los gobiernos con este modelo intergubernamental, estrictamente intergubernamental, va a ser muy difícil alinear intereses. Y si además existe el poder de veto, pues en el momento en el que algún gobierno no alinee sus intereses, pues no va a ser posible avanzar. Y por último, las cuestiones de flexibilidad. Bueno, aquí básicamente lo que tenemos que pensar es qué hacemos para contrarrestar el incumplimiento de las reglas por parte de los Estados miembros. Esa clave que antes señalaba de las organizaciones internacionales. Incluso cuando haya incentivos, incluso cuando los gobiernos se hayan comprometido, si no cumplen, porque tienen poder de veto y porque en realidad el principio, no existe el principio de subsidiariedad en el SICA y el principio de soberanía nacional siempre persiste, ¿qué hacemos para contrarrestar el incumplimiento de las reglas por parte de los Estados miembros? ¿Deben predominar los instrumentos de coerción o quizás los de persuasión? El objetivo, en mi opinión, sería paliar la incertidumbre y la desconfianza entre los socios. Básicamente, este sería el grueso de la presentación. Ahora bien, me vais a permitir, aunque sé que estoy fuera de tiempo, me vais a permitir también terminar con buenas noticias. Es decir, no todo ha sido negativo en este proceso de formulación de políticas regionales en el SICA. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque no sería tampoco justo. Una valoración histórica del proceso requiere también extraer aprendizajes muy positivos, y muy rápidamente, telegrafiándolo, voy a señalar al menos tres. La primera
La primera es que ha demostrado que las políticas regionales son necesarias. Y son necesarias porque los estados centroamericanos no proveen de las políticas públicas necesarias para resolver los problemas de las sociedades. Eso es evidente. Por tanto, esas políticas son necesarias ahora mismo. Hay que ver cómo se formulan. No voy a redundar en ello, pero se ha demostrado que cuando hay una oferta de política, los actores, los agentes involucrados e interesados se han adscrito y se han involucrado en las políticas. Esa sería la segunda buena noticia. A diferencia de lo que ocurre en los estados nacionales, las políticas regionales sí han sido capaces de convocar a la participación plural de todos los agentes involucrados. Ha habido una participación muy interesante en prácticamente todas las políticas. Está Ingrid presente, puede hablarnos, por supuesto, de la participación en las políticas de las MIPYMES, pero podríamos hablar también de otras muchas. La política de género, la ECADER, en definitiva, eso es algo también muy positivo. Esa participación plural que de alguna manera no es más que, primero, el reconocimiento de que hay necesidad, de que la oferta tiene respuesta y que los actores centroamericanos pueden participar y contribuyen a la definición de las políticas. Y luego, en mi opinión, algo que en un espacio como este, por supuesto, no debo dejar de reconocer, y es que es necesario destacar la labor llevada a cabo por la mayoría de los funcionarios regionales del SICA. Porque yo creo que han demostrado que se puede sacar adelante proyectos tan complejos como los de políticas regionales en entornos profesionales muy poco propicios, con mucha inestabilidad y con una carencia de recursos importante. De hecho, se puede observar, porque nosotros lo hemos estudiado, que cuando ha habido continuidad han demostrado las cualidades y el compromiso necesario para dar una respuesta a las demandas de las sociedades. Lo único que ocurre es que las deficiencias del diseño tienen características estructurales y en la mayoría de los casos, y por tanto no está en sus manos, obviamente, resolverlo. La Secretaría tienen las competencias que tienen, ya las hemos señalado. Pero yo estoy seguro que en un hipotético caso de reforma, la institucionalidad del SICA, por supuesto, siempre dotada de recursos y de continuidad, va a ser capaz de producir estas, estas capacidades para sacar adelante las políticas. Podría hablar también de los aprendizajes acerca del ámbito de la cooperación internacional, que también tiene aprendizajes positivos, pero como ya voy muy pasado de tiempo, suele ser por otro lado habitual en mi charla, y les pido disculpas, como siempre. Yo iría terminando ya. Hay unas conclusiones, pero las conclusiones son bien evidentes, y luego, si acaso, en el intercambio de preguntas y respuestas se pueden sacar a la luz nuevamente. Yo me quedaría aquí. Muchas gracias. Disculpen por la extensión, pero creo que merecía la pena trasladarle al menos estos contenidos, estas ideas. Muchas gracias, Francis. Y sí, definitivamente, es un gusto siempre escucharte, así que nada, perdonado por haber abarcado un poco más de tiempo. No hay problema. Así que vamos a pasar entonces a la fase de comentarios, si les parece bien. Arrancamos con Olga Pozo. Hola, buenas tardes allá, buenas noches aquí en España. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación que me habéis hecho. Es una gozada estar con la Universidad Landívar, con la UCA, tanto de Nicaragua como de El Salvador, con grandes amigos.
Y bueno, y escuchar a Francis. Y tengo ahí, no lo puedo remediar, pero tengo entre los maestrantes, tengo a varios amigos a los que les mando un beso enorme desde aquí, que sé que están escuchándonos. Bueno, Francis, yo qué voy a comentar después de todo lo que nos has contado, pero me quedo con varias cosas con algunas cosas de las que tú decías que yo creo que son especialmente relevantes. Yo creo que es clave resaltar esa incoherencia que existe efectivamente entre un marco jurídico que tiene una inspiración, como nos ha dicho muchas veces César Salazar, una inspiración comunitaria, frente a un marco institucional que tiene toda una retórica intergubernamental. Y ahí en esa fusión es muy complejo poder atender a una necesidad imperiosa para poder formular políticas públicas y generar la legitimidad que debe tener el sistema, como es resaltar esos beneficios que tiene la integración. Ahí, estos años atrás, como asesora principal, la palabra que más se oía era de tenemos que hablar de los beneficios de la integración. ¿Cuáles son los beneficios de la integración? ¿No? Porque es como una necesidad imperiosa para reducir esa incertidumbre de la que tú bien hablabas y de la desconfianza que existe. Yo también quería resaltar esto desde el punto de vista positivo, de haber estado dentro del sistema y de haber trabajado como una funcionaria más de la Secretaría General, el resaltar que hay una, eh, hay una revisada, ¿no? Del propio sistema, pero sobre todo del cómo hacer, del cómo priorizar, esa priorización de la que tú hablabas y que es tan necesaria, ¿no? Es cierto que esa priorización muchas veces la llevamos a decir, no es que renunciemos a políticas, sino que vamos a hacer políticas intersectoriales. Y a lo mejor nos queda todavía esa parte de generosidad de decir, yo no necesito, como actualmente tienen en un recorrido que hizo Pedro Caldentey sobre instrumentos o políticas regionales que llegamos a contabilizar hasta 49, el cómo puedo reducir a esto a 10 grandes políticas, pero sean las 10 grandes políticas que impulsan la integración. Porque si no lo hacemos ahora, nos vamos a ir quedando cada vez más atrás, ¿no? Esto que en esa alabanza que tú haces a los funcionarios y funcionarias del sistema, esto que se ha intentado y que con las comisiones intersectoriales se han empezado a pensar en cómo priorizamos y cuáles son digamos, las políticas palancas que nos van a llevar a poder posicionar de nuevo la integración. Pero es verdad, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que podemos hacer políticas con un diseño técnicamente espectacular. La ECADER, que yo sé que muchos de los que estamos aquí, es una estrategia que la vimos nacer, que la vimos cómo se desarrollaba y demás, puede tener un diseño con todas las virtudes habidas y por haber, pero en los modos de ejecución se pierde, y se pierde por esa gobernanza que necesita el SICA y esas reformas que necesita, que avalan también, lo mismo que en el tema de las políticas, avalan una priorización y avalan redefinir algunas instituciones regionales y junto con eso generar instrumentos jurídicos que permitan que esa gobernanza pueda hacer efectivo su trabajo. Y eso es así. Y eso implica reformas del Parlacén, no solamente del SICA como tal, sino de las distintas secretarías, sino tanto del Parlacén como de la Corte Centroamericana de Justicia. Tenemos una corte donde solo 4 estados están dentro de nuestra Corte Centroamericana y por lo tanto la legitimidad de las instituciones tiene que ser reforzada y para eso se necesitan determinadas reformas para que en todos los países se sientan parte de algo.
Y luego tú decías que desde la cooperación se podrían decir muchas cosas interesantes, pero hay una cosa que yo siempre me ha preocupado desde el lado de la cooperación, y es cuando nos encontrábamos en los propios mandatos de los consejos, en las propias recomendaciones, en los propios acuerdos de los consejos de ministros y demás, cuando se aprobaba una política, de mandatar a la Secretaría de turno a que buscara fondos de cooperación internacional para el desarrollo de la política regional. Esto demostraba un poco cómo se visualizaba la política regional y cómo no visualizaban esa virtud que tú hablabas antes de ser políticas que impulsan la innovación, que sean políticas que persiguen el bien común de todas las sociedades centroamericanas y que por lo tanto pueden elevar algunas acciones que permitan bienes regionales, y cómo el desarrollo, cuando hemos visto el desarrollo de algunas políticas que han construido un beneficio regional, y siempre hablamos de los medicamentos, ¿no? De la compra conjunta de la negociación conjunta de medicamentos, pero eso, que es un bien tangible, llevó detrás toda una política, llevó detrás lo que tú hablabas aquí, de una integración a varias velocidades. Bajo un acuerdo marco, distintos países se fueron sumando poco a poco y fue efectivo, ¿no? Entonces, esto nos hace que el SICA también tenga algunos ejemplos y algunas dinámicas que pueden ser muy positivas para este proceso que está viviendo ahora mismo la Secretaría General y todo el sistema, que es el de la reforma institucional y el de priorización de sus políticas públicas. Yo me quedo aquí porque además seguro que hay muchas cosas que te quieren preguntar, Francis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, por tus comentarios. Si quieren, pasamos a la intervención de Ingrid Figueroa para acelerar un poco esta parte y dejar también el espacio para la parte de preguntas y comentarios del público. Adelante, Ingrid. Bueno, realmente muy contenta de estar en este espacio, agradecida de verdad con todos los colegas y con quienes están ahí. Para entrar en materia por el corto tiempo, voy a ir directo al grano. Bueno, yo realmente los escuchaba y me sentía muy identificada e iba encontrando como los elementos de la práctica que tuve alrededor de el diseño y la implementación de la política pública. Y ciertamente hacía un recordatorio, un recorrido, y fueron 5 instrumentos de política pública que impulsamos alrededor de 11 años. Y eso es importante decirlo porque la continuidad en un modelo de cooperación intergubernamental es un elemento positivo para precisamente no quedarnos con el diseño, sino llegar hasta espacios de implementación y de acción colectiva por parte de los Estados miembros. Ya lo decía Francis, ¿verdad? Obviamente hay un diseño institucional obsoleto que responde a un marco jurídico y a un modelo de integración que de alguna forma juega en detrimento de nuestros resultados alrededor de ese proceso de integración centroamericana. Entonces, pero yo decía, bueno, obviamente aquí hay hablando del bicentenario, ¿verdad? Y de los 30 años del SICA, o sea, es necesario volver a colocar el tema porque Centroamérica ha evolucionado, ¿verdad? Y obviamente hay que ver todas las fuerzas que están en el contexto más las realidades, y puede ser de que sea un momento también para colocar esa reflexión, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando fui a la Unión Europea, me acuerdo estando en Sempromipe y me decía, mira, ¿sabes qué? Tú no estás, Sempromipe no está en el tratado. Y resulta que ahí solo está la Corte, la Secretaría General del SICA y el Parlamento, entonces no podemos cooperar contigo.
Entonces yo, como era algo testaruda, les digo, ¿qué? Pero ¿saben qué? La integración ya evolucionó y nosotros somos de las instituciones frescas y estás hablando del parque empresarial mayoritario que puede generar una cantidad de empleos a nivel de en nuestro país. Y el tema comercial es un tema importante para ustedes. Entonces empezó toda una ruta. Pero quiero decir, el marco jurídico no deja de ser un tema pendiente e importante de volver a colocar en la agenda. Ahora, ¿qué hacemos mientras eso no se da? Porque igual, o sea, eso va a tomar años también, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo que entonces no podemos hacer política pública regional o cómo poder jugar un poco más a tener impactos a partir de ese entorno que hoy por hoy tenemos, porque ya ahí estamos muchos integracionistas, tanto dentro del sistema, ahora estamos afuera del sistema, ¿verdad? Como consultores, pero siempre con el corazón latiendo por lograr que Centroamérica realmente tenga un desarrollo mayor e inclusivo. Entonces, a mí me hizo pensar, digamos, un poco la exposición de Francis en que más allá de eso hay algunas premisas que yo creo que sí pueden sumar a que los resultados se den. Y parto de, voy a mencionar dos de los instrumentos de política pública que impulsamos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con un problema común que se tenía de acompañar al proceso de desarrollo empresarial de las MIPYMES en la región. Y al identificar ese problema común se definió una acción colectiva como una solución que fueron los centros de atención a la micro y pequeña empresa, bajo un modelo estándar y armonizado. Pero ahí yo quiero mencionar, para llegar a esa priorización, es importante también que los gestores de estas instancias internacionales, particularmente del SICA, digiramos un poco ese rol, porque no somos formuladores de política regional. Somos los facilitadores en la formulación de una política pública regional. Y ahí cambia todo, ¿verdad? Ahí cambia todo, porque además, entonces, tenemos que entrar en el proceso de diálogo, de diseño, a entrar en el punto donde ellos tienen una necesidad sentida, un problema importante que necesita un resultado o una acción colectiva para lograr resultados mayores. Y eso, por ejemplo, también hay cosas, digamos, que ya están dadas. Por ejemplo, decía Francis, creo, o Olga, el tema de los recursos, ¿verdad? Cuando decía, bueno, entrémosle, megapolíticas 40 y pico, ¿verdad? ¿Y cuántas de esas vamos a entrar a crear el fondo para poder implementarla? Entonces, dependemos de la cooperación. Entonces, en este instrumento de política pública, ¿qué fue lo que nos ingeniamos para poder avanzar aún con este modelo intergubernamental y el marco jurídico que está? Es, primero, la participación de otros actores más allá de los gobiernos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, tenía que estar en la agenda prioritaria de los gobiernos. O sea, si eso no estaba en la agenda prioritaria de los gobiernos, ahí sí estábamos fritos, ¿verdad? Entonces, ese es un punto no negociable. Ahora, el otro elemento es que formaran parte de este diseño y de esta implementación otros actores como el mismo sector privado, como la academia, como las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que en un modelo como el que nosotros tenemos, no podemos permitir que en el diseño de los instrumentos de política pública no participen otros actores, porque tras de que ya no hay continuidad y que cada uno de los secretarios dura 4 años, y con suerte yo tuve que llegué a 11, entonces me explico, si no tenemos otros actores que hagan presión para que esas políticas públicas regionales tengan continuidad, pues se vuelve una amenaza, ¿verdad? Una amenaza latente de que no vamos a tener los resultados alrededor de esa apuesta estratégica y entonces vuelven a decir otra vez, el sistema de integración centroamericana ralentiza las cosas, ¿verdad? Es totalmente ineficiente. Y podemos tener resultados, pero se necesita, digamos, un poco de tener algunos elementos aún con este escenario. O sea, podemos seguir haciendo integración, ¿verdad? Entonces, yo por un lado quería mencionar eso y quería mencionar también lo de la participación porque también en la implementación de la política pública necesitamos esos recursos. Entonces, salen del gobierno, salen del sector privado, salen de las universidades y se vuelve un modelo, digamos, más sostenible, ¿verdad? Más viable, ¿verdad? Eso es importante de considerar.
El otro elemento que quiero ver por aquí, anoté en torno a las reflexiones que muy bien nos colocaba Francis y también mi querida Olga. Es tiempo de resultados, decía Francis. Esa frase me gustó. Y yo decía, todos queremos eso, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué tenemos que repensar? Allá en Europa se llaman, ¿cómo se llaman los que están en favor del proceso de integración? Eurócratas, ¿verdad? Los eurócratas. Aquí estamos ¿qué sería? Los centroamericanistas, no sé. Entonces yo decía, ¿qué será lo que tenemos que reinventarnos y repensar en medio de una circunstancia como una realidad como la nuestra, sin abandonar el colocar este tema de reflexionar sobre los marcos que dieron origen a esta apuesta integracionista? Entonces, es tiempo de resultados. Entonces yo decía, ¿será que hay que hacer una acción colectiva? O sea, de esa institucionalidad, de ese diseño institucional, tratar de darnos, digamos, una píldora para tener un reformateo. Por ejemplo, Olga decía las políticas intersectoriales. Miren, estando ya en la silla de cada institución, cuesta soltar la silla, ¿verdad? Parece que somos dueños de los problemas centroamericanos. Y resulta que la solución de cualquier situación a estos actores, como por ejemplo las MIPYMES, o sea, no tienen que ver solo con Centromipe, tienen que ver con una cantidad de acciones coordinadas e intersectoriales que muchas veces o no se ven y muchas veces es como estamos agotados con las nuestras o estamos cómodos con las nuestras y entonces mejor seguirle vos, vea, que para eso es una responsabilidad directa tuya. Entonces, el reformateo también tiene que ver con que donde estamos ahorita necesitamos también pensar distinto, porque los problemas, si queremos realmente tener resultados, necesitan un abordaje distinto desde la institucionalidad y ahí no necesitamos esperar una reforma al marco. Necesitamos darnos nosotros, digamos, una posibilidad de sentarnos y repensar cómo alrededor de esos proyectos estratégicos donde los países están requiriendo que sea efectiva Centroamérica, nosotros podemos colocar una solución que no van a poder tener ellos por sí solos, pero que nosotros podemos ser facilitadores de esos acuerdos políticos, de esos consensos necesarios para poder bajar entonces ahí esos resultados de manera más efectiva. O sea, en la medida en que estemos respondiendo a las prioridades y que logremos el compromiso de ellos, no solo desde el punto de vista político, sino también en la implementación, avanzamos. El otro tema es, de mi experiencia, digamos, lo que puedo compartir es necesario mostrar números, es necesario mostrar cifras, o sea, si no somos creíbles, ¿verdad? Es necesario darse el tiempo de documentar y monitorear lo que estamos haciendo. Si eso no se da, eso es paja, como dicen. O sea, no pasa. Necesitamos para convencer realmente tener la posibilidad de demostrar, y la forma de demostrar no es con un discurso pajístico, es con datos y con realidades cambiadas, y las hay. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo muchas veces de documentar y entonces se pierde, ¿verdad? Así es que a mí me provoca, digamos, esto. Creo que estamos hablando de dos modelos con marcos jurídicos distintos, pero con una apuesta muy en común. La integración es el medio, y sí es necesario repensar cómo entonces somos más efectivos en el medio, aun y cuando no están las condiciones que quisiéramos, ¿verdad? Para no estar evangelizando cada 4 meses, cada 4 años, o según sean los cambios a nivel de los gobiernos, necesitamos también repensarnos en nuestra función como integracionistas o centroamericanócratas, como le querramos llamar, de un proceso que vale la pena seguirle apostando. Así que yo por ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por esta serie de comentarios realmente muy interesantes, muy complementarios tanto a los comentarios de Olga como a la exposición de Francis. Así que ahora me parece que lo mejor es también pasarle la mano a
asistentes, ¿verdad? Que tienen ya algunas preguntas, y con ello permitirle a Francis también dar algunas respuestas tanto a las interrogantes que ha sembrado en el público como a algunos de los puntos más relevantes que habrá identificado en los comentarios de Olga y de Ingrid. Así que de manera muy sintética, te planteo un poco las preguntas que el público nos ha enviado. La primera, trata de la propuesta ideal y viable para fortalecer el diseño institucional del SICA, ¿verdad? Tus impresiones al respecto. Luego Fátima nos pregunta sobre los mecanismos de la Unión Europea para negociar como bloque con relación a Centroamérica, ¿verdad? Y finalmente tenemos una pregunta de Amy Esquivel sobre la integración a varias velocidades, y nos pregunta si podría ser considerada también una acción de persuasión en el marco de la flexibilidad que invite al más lento a sumarse a la iniciativa del grupo que toma un liderazgo para lograr los beneficios que los demás estados han alcanzado. Básicamente nos hace una consulta sobre la naturaleza de la integración a varias velocidades en sí misma como un instrumento de persuasión para promover el proceso de integración. Y finalmente tenemos una pregunta relacionada con si ha afectado de manera negativa a cada país la delegación de soberanías a un organismo o instancias del sistema de integración centroamericano a la hora de gestionar los problemas internos de cada estado. Entonces, este es un resumen sintético de las preguntas, así que le cedo la palabra a Francis para que nos pueda comentar al respecto y, por supuesto, aportar algunas respuestas a las ideas generales que han planteado nuestras comentaristas de manera muy atinada. Sabemos que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero ha sido también una exposición muy, muy, muy interesante, así que seguramente nuestros participantes también estarán interesados en escuchar las conclusiones generales del panel, del webinar de hoy, perdón. Adelante, Francis. Bien, bueno, muchas gracias. He apuntado, estoy visualizando las preguntas y he apuntado también, sobre todo, muchas cosas, muchos comentarios, perdón, tanto de Olga como de Ingrid. Y bueno, voy a ver si soy capaz de reaccionar de manera adecuada a las preguntas y quizás también a algunas de las reflexiones de Olga y de Ingrid. La primera pregunta de Minor, ¿cuál sería la propuesta ideal y viable para fortalecer el diseño institucional del SICA? Bueno, en realidad Minor, una propuesta ideal, atendiendo un poco a lo que he expuesto anteriormente, tendría que basarse en ese primer debate ese primer debate estratégico acerca de qué modelo. Y ese es un debate que Ingrid lo ha mencionado también. Creo que Olga depende de la coyuntura. No podríamos decir que hay un modelo ideal. El modelo de la Unión Europea no puede ser un modelo que se extrapole directamente a otras regiones, porque está diseñado ad hoc, está diseñado ex professo y responde a la realidad de los países que lo integran, de los Estados miembros. Por tanto, en Centroamérica habría que llevar a cabo un debate que de alguna manera identificase realmente el escenario, el contexto que tendría que dar lugar al modelo. Pero desde mi punto de vista sí es importante que ese debate tenga adelante las herramientas necesarias para que pueda ser fructífero. La primera herramienta, la de la experiencia de los funcionarios, la experiencia de los formuladores y de los facilitadores,
Por ejemplo, la experiencia que nos han planteado aquí hoy Olga e Ingrid, ¿no? Pero no creo que sea conveniente hablar de un modelo ideal. Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta es que sea el modelo que sea, el objetivo es que haya políticas que puedan ponerse en práctica, que puedan implementarse. Y por tanto es necesario al menos dotar a la institucionalidad de una serie de mecanismos jurídicos y políticos. Entre las cosas que me he dejado atrás, por ejemplo, era hablar de la ausencia de algunos mecanismos fundamentales para, por ejemplo, establecer los métodos de coordinación. Es necesario establecer un principio de subsidiariedad, establecer quién hace qué y cómo lo hace. Eso es necesario. Y es necesario, como he dicho antes, dotar de un mínimo de instrumentos jurídicos que tengan algún tipo de carácter vinculante y que sean precisos y al mismo tiempo que puedan ser ejecutados por algún órgano con autoridad delegada. Eso es necesario porque es que si no es imposible. Las políticas quedan altamente contingentes, quedan realmente quedan a expensas de la brillantez de los formuladores y de los facilitadores. Por ejemplo, el caso que ha mencionado Ingrid, sacar adelante esos instrumentos de política como se han sacado, realmente tiene mucho mérito. En Europa yo estoy seguro que con esas condiciones obviamente no hubiera sido posible. Ni siquiera con mayores recursos por parte de las instituciones. Por tanto, no hay un modelo ideal, pero sí son necesarios un mínimo de mecanismos y de instrumentos. Por ejemplo, otra cuestión relacionada a todas están en la diapositiva, donde se analizan las distintas variables, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta también la necesidad de definir, a partir de ese modelo, de definir qué tipo de políticas son las que hay que hacer. ¿Hacemos solo políticas regulatorias? ¿Solo regulamos el mercado regional? Podría ser una opción. El problema es que seguramente va a haber actores que no quieran que se regulen los mercados, porque si no, ya habría una política de competencia en Centroamérica y no existe. Yo tengo colegas especialistas en comercio internacional que me dicen, mira, un mercado regional, si no tiene una política de competencia, eso no es mercado regional ni es nada. Así de claro. Desde la academia, claro, a mí me gustaría ver esas posiciones en el terreno, ¿no? Entonces ya sería otro cantar. Pero sepan ustedes que esta visión es así, ¿no? Por tanto, ¿regulamos solo o formulamos políticas distributivas y redistributivas? Porque la región las necesita. Ahora bien, ¿quién financia eso? ¿Quién las financia? Y cuando un Estado sea perdedor en una política distributiva, va a haber luego una política que compense esas pérdidas y lo convierta en beneficiario. Por ejemplo, Costa Rica sería un país beneficiario de un conjunto de políticas regulatorias en la región. Sin embargo, de las distributivas, lo normal es que no fuera el epicentro de esas políticas. Por supuesto, estarían todos los actores presentes, ¿no? Y todos los países tendrían sus beneficios, pero la balanza sería distinta y eso hay que tenerlo en cuenta también. Había una pregunta también de Antonet acerca de cuáles eran los mecanismos de la Unión Europea para negociar en bloque. Pues básicamente un diseño institucional que otorga constitucionalmente, es decir, en el Tratado de Lisboa, que otorga y define claramente las competencias de cada uno de los organismos y del conjunto de la Unión Europea. Es decir, existen una serie de competencias que son exclusivas de la Unión Europea
Y dentro de esas competencias están algunas de las políticas que garantizan el funcionamiento adecuado de ese mercado regional, que es de alguna manera la clave, ¿no? Pero claro, el funcionamiento adecuado del mercado tiende a desbordar el ámbito de las políticas. Y como tiende a desbordar el ámbito de las políticas, hay un efecto derrame que termina por ampliar el ámbito de la regulación a otros sectores. Entonces, en la Unión Europea existen competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias de apoyo o competencias de coordinación. Eso habría que hacerlo en Centroamérica, probablemente habría que tenerlo. Y luego, por supuesto, el proceso legislativo es un proceso donde participan el Parlamento, donde participa el Consejo, es decir, los Estados, a propuesta de la Comisión, que es un órgano de naturaleza regional. Pero la Comisión tiene el monopolio no solo de la iniciativa legislativa, sino que tiene también el monopolio de la implementación. Y eso un poco con respuesta a Antonet. En cuanto a la integración a varias velocidades, obviamente requeriría un diseño más sofisticado, pero no veo el problema. No veo el problema. De hecho, comentábamos, no sé cuándo, en Europa el hecho de que no haya sido posible durante un determinado tiempo las dos velocidades fue un elemento perjudicial porque obstaculizó el avance. Igual que obstaculizó el avance ámbitos de membresía, como por ejemplo, ahora lo está obstaculizando el Grupo de Visegrado y durante mucho tiempo lo estuvo obstaculizando el Reino Unido. Que el Brexit es una bendición para Europa. Una bendición porque un obstáculo permanente de una actitud intergubernamental que existía siempre en el proceso, ahora ya no existe. Por tanto, hay menos obstáculos. La asimetría y la velocidad, la doble velocidad o la múltiple velocidad no tiene por qué ser negativo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, ahora se está experimentando con la unión aduanera del Triángulo Norte, que ya veremos, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo que ojalá fuese positivo, ¿no? Lo único que ocurre es que se denomina unión aduanera y yo tengo mis dudas, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Hay otra pregunta acerca de si ha afectado de manera positiva o negativa, esta ya es la última. Si ha afectado de manera negativa la cesión de soberanía en algún caso de la experiencia centroamericana y en realidad es que ha habido muy poca experiencia de decisiones compartidas, aunque la ha habido, e incluso hubo un momento en el que ha habido interés por llevar a cabo esas experiencias compartidas. Mencionaba antes Olga la política de negociación conjunta, el instrumento que ha mencionado Ingrid de los centros de atención también consiguieron magníficos resultados con niveles de armonización muy interesantes que los gobiernos vieron con buena gana y, por tanto, donde hay beneficios, la cesión de soberanía, digamos que se reduce en buena medida. Cuando hay beneficios, cuando hay recursos, los gobiernos obviamente cuidan por sus intereses y en el momento en el que tienen la oportunidad también cuidan de los intereses generales, aunque no lo parezca en muchas ocasiones. No quería terminar sin dejar de mencionar, sin dejar de hacer un comentario a una mención que ha hecho Ingrid, aunque me dejo en el tintero algunas notas que tengo aquí sobre lo que comentaba Olga, pero me parece que una debilidad importante, no solo de la región, también de Europa, creo que lo comentábamos Vicente y yo ayer, o no sé en qué ámbito, pero creo que con Vicente,
el problema de la inexistencia de observatorios de política pública. Ese es un problema que no es patrimonio exclusivo de Centroamérica. Es un problema que tenemos en España. Son necesarias para que las políticas públicas sean fructíferas y para crear una cultura de política pública, una cultura que, por cierto, es una cultura que tiene su origen en la construcción del estado del bienestar europeo y que no a toda Europa ha llegado al mismo tiempo. Se necesitan observatorios de impacto de políticas públicas. El problema que tiene, como todo en política, nuevamente un problema de gobernanza, es que a los políticos no les interesa que existan estos observatorios. No les interesa. No se trata ya de incorporar en el ciclo de la política pública el seguimiento y la evaluación, que por supuesto, sino que además haya un observatorio neutral, un árbitro neutral que pueda medir el impacto de las políticas públicas. Y eso no existe, eso tan solo se está empezando a construir, al menos en países del sur de Europa. En otros países existen, sobre todo los países de tradición anglosajona, existen observatorios, lo único que pasa es que tienen otras debilidades que no vienen a cuento ahora mencionar. No sabríamos decir cuál es el modelo más adecuado, pero los países escandinavos, por ejemplo, tienen observatorios de políticas públicas que hacen que las políticas públicas sean mejores, más eficaces, más transparentes y que rindan cuenta a la ciudadanía. Yo creo que no me dejo nada. Bueno, Eduardo, veo que Eduardo hace alguna... Yo por mi parte me quedaría aquí porque no sé si Eduardo quiere hacer alguna intervención y por supuesto me gustaría dejar espacio para otros intervinientes. Gracias, Francis. Yo creo que en realidad vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos bastante del tiempo. Habíamos previsto 1 hora y ya nos hemos pasado, aunque obviamente pues ha sido muy enriquecedor escucharlos tanto a ti como a Olga, como a Ingrid, y pues creo que hay algunos elementos que nos quedamos para la reflexión, tanto los maestrandos como los docentes y por supuesto las personas invitadas que nos acompañan. A mí me gustaría subrayar esto que tú has planteado y que Ingrid también ha subrayado en el momento de sus comentarios, esta idea de que es tiempo de evaluar los resultados de la integración, que me parece fundamental, ¿verdad? Así que creo que es una buena pista también para nuestros maestrandos, tanto para su investigación, sus investigaciones, como para en el futuro, cuando les toque desempeñarse, ya sea en el espacio regional o bien desde otros espacios laborales, pero siempre, digamos, con este espíritu integracionista que tan adecuadamente señaló Ingrid, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría cerrar con con esas ideas y obviamente invitarles a la conferencia de la próxima semana, en la cual vamos a profundizar en este tema del diseño institucional. La conferencia se va a realizar también a las 2 de la tarde, porque contaremos con un comentarista de la Universidad Loyola que nos acompañará, a quien conocen también muy bien. De nuevo agradecerle pues a las universidades que nos han acompañado, por supuesto a la Secretaría General del Sistema de Integración y a la Unión Europea por el apoyo que le han brindado a este ciclo de webinars, de seminarios, y por supuesto agradecerles a todos ustedes por su compañía el día de hoy. Esta vez lo logramos hacer un poco más temprano, así que nuestros invitados españoles estarán un poco más contentos de no tener que desvelarse, pero en todo caso les invitamos a seguirnos acompañando en este ciclo, ¿verdad? Que tendrá dos o tres fechas más, y por supuesto desearles una muy feliz noche a todos y una muy feliz tarde aquí en Centroamérica. Así que feliz tarde y hasta luego. Muchas gracias a nuestro panelista y a nuestras comentaristas. Un placer, muchas gracias.
Adiós. Bueno, ¿qué tal? Creo que ya, Muy bien, muy bien. Ahí se nos fue Olga, ¿no? creo que sí.